El séptimo rayo, Saint Germain. El séptimo rayo, rayo violeta de la liberación, llamado también rayo ceremonial, cae bajo mi jurisdicción y está destinado a ser la emanación predominante sobre el planeta Tierra a través de la corriente vital de todos sus moradores en los próximos 2000 años. Se le llama el rayo ceremonial porque trata principalmente con la invocación, condensación y radiación de la energía espiritual a través del control consciente de los seres que poseen la libertad de actuar del modo que deseen. En las altas esferas, un ritual bello e inspirador, el cual ni la más avanzada imaginación del hombre puede concebir, se está preparando y será gradualmente bajado al mundo de la forma. El séptimo rayo es el último en derramar su esencia de vida sobre el planeta en 14.000 años. En el curso de la historia de la Tierra, la rueda cósmica ha girado muchas veces en estos ciclos, muy semejante a la forma en que la rueda más pequeña de las estaciones del año ha girado innumerables veces. Y el séptimo rayo se le ha dado la oportunidad una y otra vez de fecundar esta característica espiritual particular que comprende la primordial naturaleza de sus hijos. En cada revolución fueron llamadas ciertas corrientes vitales desde las esferas internas, las cuales, en el curso de su evolución, han sido instruidas en la naturaleza del séptimo rayo y han servido en la séptima esfera como paso preparatorio para encarnar en orden de llevar a cabo sus destinos finales en el mundo de la forma. Aquellas corrientes de vida que decidieron la encarnación bajo el séptimo rayo, cada vez que ésta toca la Tierra en su ciclo evolutivo, se conocen como los hijos del séptimo rayo. Algunos han conseguido la ascensión bajo su benigna influencia en los ciclos que han precedido, pero muchos no lo han hecho. De estos que han permanecido, el maestro que ha actuado como Chohan del séptimo rayo ha escogido aquella corriente de vida más desarrollada en la línea de su naturaleza espiritual para que los asista a él en la expansión y perfección de la dádiva de su rayo a la tierra y a sus gentes durante el tiempo que su rayo esté activo. Al mismo tiempo, de entre los hijos del séptimo rayo, el Chohan potencial para el futuro es escogido y bajo la supervisión del Maha Chohan es entrenado para asumir su oficio, cuando el Chohan que le precede se gradúe a su servicio cósmico mayor. Yo, Saint Germain, fui uno de los escogidos, preparado y finalmente investido con el oficio del Chohan del séptimo rayo, en cuya posición ahora aparezco como representativo de la emanación cósmica de la Tierra. El servicio del séptimo rayo a la evolución de un planeta y de su población descansa en la educación de la conciencia de los seres no ascendidos, a fin de que adquieran el poder de invocar, dirigir y sustanciar las fuerzas espirituales para el estímulo de toda vida manifestada. De entre las corrientes vitales que en los niveles internos escogen desarrollar sus talentos y capacidades siguiendo las líneas del séptimo rayo, yo he, como lo han hecho mis ilustres predecesores, escogido aquellos espíritus, ahora encarnados, que responden a mi nota y trabajo de llevar un conocimiento claro del propósito, designio y método de expandir la actividad del séptimo rayo, el cual almacenerá hasta el nivel de bendición más alto posible, el desarrollo de los habitantes del planeta. Estas páginas son una base al igual que una invitación para aquellas personas que escojan el asistirnos en nuestros esfuerzos en estos momentos, así lo llegan. Se debe comprender, sin embargo, que la ley cósmica no permite ninguna coacción por parte de un maestro para convencer a una corriente vital de que se una a su causa. Cualquier asistencia que se dé debe de ser un ofrecimiento voluntario de parte del individuo que ofrece su ayuda. El flujo natural de la vida a través del cordón de plata está en la libertad de escoger mediante libre albedrío durante el curso de los largos siglos que han pasado. El hombre le ha permitido a esta energía dadora de vida escurrirse por entre las avenidas de sus sentidos externos y la ha transformado en la manifestación discordante del conglomerado de la masa humana, donde los individuos que se incorporan en este planeta se convierten en herederos de la misma. La disipación de esta creación erradas es posible si nosotros logramos avivar el interés y obtener la cooperación de un grupo de seres humanos en estos momentos. El hacer esto no debería ser una tarea muy difícil, debido a que durante el pasado siglo millares de almas han podido captar la actual existencia de seres que moran en las altas esferas.
y que de una u otra forma han recibido una idea comprensiva de la relación que existe entre ellos y la fuente. Todo lo dicho y hecho sigue el esquema divino de Dios encaminado a despertar a la humanidad de su letargo y que es una de las bienaventuranzas que acumularán el planeta bajo los auspicios benignos del nuevo día. Mediante la influencia del séptimo rayo, los miembros del reino angelical aprenderán cómo sacar y unir su energía con los de los reinos de la naturaleza y el de los humanos, para la disipación de la maldad como el primer paso armonioso. Luego, mediante esta estrecha unión, crearán las causas que se manifestarán en la pantalla de la vida como paz, salud y prosperidad, que será la culminación de todas las esperanzas que llevarán a un estado de felicidad y que podría ser disfrutado por los seres de la tierra, en vez de andar su fe en un estado precario, creyendo que está bien solamente, puede ser alcanzado cuando pasen al más allá. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar mis más sinceras gracias y reconocimiento al gran Señor del mundo, al Sanat Kumara, a mi Señor, el Moja Chohan, a mis hermanos los Chohanes, de los 6 rayos que me precedieron y a toda la gran hermandad blanca. Todos ellos, conjuntamente con sus chelas y estudiantes, me han dado no solamente su invaluable asistencia, sino que también me han estimulado en este esfuerzo y por consiguiente aquí y ahora yo invoco la bendición del único Padre Eterno en sus corrientes vitales individuales por su esfuerzo de expandir las fronteras del reino de Dios. También quiero reconocer con gratitud la tremenda ayuda que he recibido de los 7 arcángeles, muy especial del Señor Miguel y del Señor Rafael y de la hueste angelical, al igual del poder sustanciante de su amor durante el primer periodo difícil de la introducción de la nueva era a través del séptimo rayo. ¿Cómo se escoge un Chohan? Yo he creído que interesará a mis amigos el conocer cómo fue que yo fui escogido para ser el representante del séptimo rayo. Ustedes han enterado, a través de otras fuentes, que mucho antes que los habitantes de la Tierra tomaran cuerpo, cuando se encontraban todavía en su inocencia en el seno del Eterno Padre, muchos seres fueron llamados por la vibración complementaria en ellos hacia una u otra actividad de luz en los grandes templos. Estos templos internos están dedicados al servicio de la expansión de alguna de las cualidades o virtudes divinas, mediante las cuales la vida evolutiva del universo puede enriquecerse. Fue durante esos días tempranos, cuando me encontraba en la contemplación de la naturaleza de Dios, que yo fui atraído hacia la cualidad de la libertad. Yo adoré en su altar. Yo deseaba la oportunidad de encarnar en libertad y llevar su sentido de emancipación a toda la vida en evolución que pudiera contactar. Por lo tanto, cuando llegó el tiempo en que yo debía tomar un cuerpo, me apliqué en la disciplina necesaria para que yo pudiera cualificar como un mensajero de la libertad en el planeta Tierra, con la esperanza que yo obtuviera el privilegio de colocar en la inteligencia de mi propia corriente de vida esta cualidad de Dios y el poder de dirigir. Finalmente, después de largo tiempo de espera, durante el cual proseguí cultivando esta gran cualidad de emancipación, me encontré investido con la llama de la libertad, la cual fue atada a mi corazón físico. Aprendí entonces que mi actividad desde ese momento era la de interesar y asegurar la mayor cantidad de energía que fuera posible para la humanidad de la Tierra, con el propósito de incrementar el poder y el ímpetu de esta llama, avanzando siempre hacia el momento cósmico en que la llama de la libertad fuera llamada a imperar sobre la pantalla de la vida como una manifestación sobre el planeta. Fue en esta iniciación en el templo cósmico que la llama ardiente del amor libertador fue inaugurado en los niveles internos. Grandes seres angelicales ofrecieron para guardar y sustanciar la esencia concentrada de esta llama de libertad. Mientras terminaba mi ronda de encarnaciones, esforzándome siempre por interesar a la corriente de vida en la causa de la libertad, con la esperanza de que ellos se hicieran lo suficientemente ardientes para expandir la llama de la libertad a través de la expresión limitada de las edades en las cuales ellos vivían. Siempre, al terminar una de mis encarnaciones, llevé conmigo más energía y sustancia del mundo tridimensional, dada por la corriente de vida que había encontrado que esta causa era buena. Entre encarnaciones continué mis esfuerzos conjuntamente con aquellos que se encontraban en el reino esperando a ser llamados por la junta kármica para la reencarnación. Mediante la ayuda del gran señor Miguel, el arcángel, también visité los reinos inferiores, donde muchas almas desencarnadas, esperando la reencarnación, moraban.
Por lo tanto, la llama cósmica de la libertad aumentó y creció más fuerte. Al aumentar su fuerza, más grande fue su radiación, su presión a través de los corazones de las personas, hasta que la mayoría de ellas empezó a moverse con el deseo de conocer, de tener la experiencia y de convertirse en la libertad encarnada. Este fue el llamado cósmico requerido por la ley cósmica antes de que el poder total del séptimo rayo pudiera manifestarse a través de los canales religiosos, científicos y educativos de la Alianza. Ustedes pueden muy bien ver cómo la demanda de libertad se ha ido asentando sobre todo el planeta durante los últimos siglos a través de aquellas corrientes vitales que estuvieron afiliados particularmente a la llama de la libertad en los niveles internos y que hicieron su morada en o cerca del templo de la libertad entre sus incorporaciones. Estas fueron las precursoras de la orden espiritual que ha empezado a emerger de las esferas internas y la cual está siendo notada por los más juiciosos hijos de los hombres. Por lo tanto, cuando el Chohan, que representaría el séptimo rayo en este planeta Tierra, para este ciclo hubo de ser designado, la gran ley cósmica escogió de darles el honor del nombramiento a este humilde servidor, sustituyendo al bello maestro que había sido Chohan de este rayo durante el pasado ciclo y el cual estaba ascendiendo a niveles superiores de servicio en la escalera cósmica de evolución.